José los había ofendido y por eso lo traicionaron. Le quitaron su familia, le quitaron su herencia. Tenga en cuenta algo, fueron sus hermanos los que lo traicionaron. Fueron sus hermanos los que hicieron eso, hijos de un mismo padre, de la misma sangre. Fueron sus hermanos los que le hicieron. Ellos le impidieron recibir el nombre de su padre. Cuando una persona era vendida como esclava a una nación extranjera, esta persona moría todos sus derechos. Y esta persona tenía que seguir siendo esclava toda su vida. Aún la esposa, la mujer que él escogiera como esposa, tenía que ser esclava, heredaba la esclavitud. Y los hijos serían esclavos hasta que murieran también, y todas sus generaciones. Tenían todos que ser esclavos. Todo eso hacía al pobre José mirar sus sueños como una utopía, como algo de imposible realización. Porque ya el hecho de que los sueños que tenía, de hecho su papá era un hombre próspero con muchos ganados, todo eso quedaba al olvido. Él no tenía ninguna esperanza de que su papá pudiera rescatarlo. Ahora estaba en Egipto en manos de un hombre llamado Potifar, que era capitán de la guardia de Faraón. Potifar lo compró, lo llevó a su casa, lo tuvo allí como sirviente. Dice la Biblia que más o menos algunos 10 años estuvo sirviendo José en la casa de Potifar. Todo parecía bien, porque dice la Biblia que José fue puesto sobre la casa de Potifar, es decir, él tenía autoridad en la casa de Potifar. Era el que le daba órdenes a los otros sirvientes para que ellos llevaran a cabo la limpieza de la casa, y era un hombre confiable en ese momento. Todo parecía bien. El sueño de José parecía todavía tener esperanza. Pero algo estaba ocurriendo mientras esto sucedía. La esposa de Potifar miraba al pobre José con seducción. Ella quería tener algo con el pobre José y le sugería a José estar con ella, cometer adulterio. En una ocasión, cuando ella se vio sola con José, aprovechó la situación, tramó la situación y tomó a José de la túnica. Fue tan violenta la acción que José salió corriendo, entiendo que quedó en calzoncillos, y la túnica de José quedó en las manos de esta mujer. Esta mujer, evidenciada por lo que pasaba, avergonzada u ofendida por lo que estaba pasando, comenzó a gritar: ¡violación, violación! Todos los sirvientes llegaron sin preguntar, porque le creyeron a la mujer, tomaron a José y lo metieron a la prisión de Faraón. La prisión de Faraón, dada especialmente para personas que habían sido traicioneras, para personas que habían ofendido a oficiales o algo así. No era la catedral de la que hablamos en Colombia cuando los narcotraficantes fueron apresados. No era una cárcel de máxima seguridad que tuviera todos los servicios. Era un hoyo, era una cloaca donde metían a los presos para que murieran, dice la Biblia, que con pan y agua de aflicción. Es decir, les daban solo lo necesario para subsistir, solo lo necesario para que murieran. Se podían pudrir allá adentro porque la humedad era terrible. Y dice el salmista que José estaba amarrado con cadenas, es decir, el hombre no tenía ninguna posibilidad. Pero nosotros elegimos la forma en que respondemos a las ofensas. Nosotros elegimos la forma en que responderemos a las ofensas. La historia de José es muy inspiradora. Si usted conoce el final y usted va al capítulo 50, y si usted es un lector asiduo de la Biblia y dice: ah, no, ya yo sé cómo terminó todo. Todo terminó como terminan las buenas películas. Pero entonces, en la mente de José, ¿qué podría estar ocurriendo? José no lo experimentó así. José no experimentó algo como de corto plazo, porque realmente fue un proceso bien difícil para él. Parecía que nunca volvería a ver a su papá, ni vería cumplirse los sueños que supuestamente Dios le estaba dando. Yo pienso que a estas alturas el pobre José decía: ¿sería verdad que yo estaba soñando eso? ¿Sí serían reales esos sueños? ¿Sí provenían realmente de Dios esos sueños? ¿Cómo es que yo hago lo mejor que puedo hacer? ¿Cómo es que yo trato de ser completamente honesto con mi familia? ¿Cómo es que yo, luego de aceptar el hecho de que soy un esclavo porque no tengo otra alternativa, ahora siendo esclavo soy más fiel a mi jefe que su propia esposa? Y termino en la cárcel por ser honesto. Termino en la cárcel por ser fiel. ¿Será que el Dios de los cielos, el mismo Dios con el que fui educado, ese Dios me está respaldando?
¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios sí existe? ¿No le ha pasado eso de vez en cuando? A mí me pasó en algún tiempo. Se habían dicho algunas palabras proféticas acerca de mi futuro y yo veía que era todo lo contrario. Se me decía que yo iba a estar en las naciones. Y yo decía, todos los profetas dicen lo mismo. Se me decía que yo iba a estar en Norteamérica, me dijo a mí una profeta. Y yo decía, ¿con qué si yo no tengo ni siquiera para comprar un pasaporte? Y muchas veces cuando la situación es adversa, cuando las circunstancias dicen totalmente lo contrario de lo que nosotros hemos soñado, hemos creído que Dios tiene para nosotros, nos venimos abajo y buscamos siempre la forma de echarle la culpa a alguien. Siempre buscamos la forma de echarle la culpa a alguien. Pues bien, José estaba ya en prisión, sin ninguna esperanza. Si hubiera sido egipcio, hubiera tenido alguna posibilidad de que iba a salir algún día. Pero nadie se acordaba de él, nadie lo visitaba. Habían ya pasado algunos años y él no tenía noticias de su papá ni de sus hermanos. No necesitamos mucha imaginación para saber lo que José pensaba dentro de ese hoyo. Ahora, ese es cuando nos preguntamos, ¿está Dios en control? Es cuando nos hacemos la pregunta, ¿está realmente Dios en control? Hasta que todo esto terminó, yo pienso que jamás pasó por la mente de José la idea de que todo esto era parte de un proceso que Dios estaba permitiendo para llevarlo realmente a ser el gobernante que él quería que fuese. Muchas veces en estos periodos de preparación nos concentramos en lo imposible de las circunstancias y no en el poder de un Dios de imposibles. ¿Me estoy dando a entender? En el poder de un Dios imposible. Para José, todos los acontecimientos podían reducirse ¿a qué? Claro, por mis hermanos. Si mis hermanos no hubieran sentido celos de mí, no hubiera sido yo vendido como esclavo. Si mis hermanos no me hubieran vendido, yo no hubiera tenido que pasar la experiencia de Potifar. Si mis hermanos no me hubieran vendido, yo no estuviera en esta cloaca muriéndome aquí sin ninguna persona que vele por mí. No sé exactamente qué pasó por la mente de José. Yo imagino que muchas cosas tuvieron que pasar, pero eso dice de la necesidad que tenemos de tener una mente espiritual para poder liberarnos de la ofensa cuando las circunstancias así se presentan. ¿Cuántas veces escuchamos a las personas? Hace poco escuchaba a una persona que no cree en Dios. No cree en Dios. Recibí un mensaje de texto de un amigo. Me decía, ella no cree en Dios. El hijo está delinquiendo desde que es bien jovencito, desde que tiene 12 años. Tiene 17 o 19 y está en la cárcel, porque él tampoco cree en Dios. Y es cuando le atribuimos las cosas que nos están pasando a Dios y decimos, yo no puedo creer en Dios porque Dios no puede ser tan injusto. Yo no puedo creer en Dios porque un Dios de misericordia no puede permitir lo que me está pasando a mí. Yo no puedo creer en Dios cuando soy tan ofendido, cuando he sido tan atropellado, cuando he sido tan abusado y aún por mi propia familia. Pero meter a Dios dentro de nuestro razonamiento humano realmente es algo necio, porque no podemos calcular hacia dónde realmente nos va a llevar Dios. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Absolutamente ningún hombre, mujer, niño o demonio puede jamás alejarnos de la voluntad de Dios. Nadie puede alejarnos de la voluntad de Dios, porque Dios tiene nuestro destino en sus manos. Los hermanos de José, miren, trataron con todo empeño, hicieron todo lo posible por destruir la visión que Dios le había dado. Pensaron que ese era el fin de José, eso era lo que ellos creían. Con sus propios labios dijeron, miren lo que dijeron: ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 37 versículo 20. Veremos qué será de sus sueños. Estaban decididos a destruirlo. No se trató de un accidente, fue algo deliberado. ¿Sabe usted cómo se comportaría José si estuviera en este tiempo, si fuera cualquiera de nosotros? Porque es algo muy humano. Estaría considerando en la cárcel, mientras estaba allí viendo toda clase de delincuentes interactuando con él en esa cárcel de Faraón, viendo la posibilidad de la venganza.
¿de qué forma podré salir de aquí y llegar a la tierra de mis padres para poder matarlos? Lo que hicieron no tiene perdón de Dios. ¿Cuántos han oído decir eso? Lo que hicieron no tiene perdón de Dios. Lo que hicieron da para que yo haga cualquier cosa en contra de ello. Pero sabe una cosa, si José hubiera tenido esa actitud, seguramente se habría podrido en el calabozo. Seguramente hubiera pasado eso. Si hubiera salido de allí con ese motivo, ¿sabe qué hubiera pasado? Habría matado las cabezas de las 11 tribus de Israel. Y habiendo matado las cabezas de las 11 tribus de Israel, con él sería la 12, ¿no? Habría matado a una de las cabezas de donde salió nuestro Señor Jesús, a la tribu de Judá. Judá, su hermano menor, estaba también fraguando con sus hermanos el crimen contra José. Y si él hubiera salido con esa actitud de venganza, hubiera podido matar a sus hermanos y se hubiera obstruido el propósito de Dios, cosa que no pasaría porque Dios no va a permitir que eso suceda. Para eso Dios preparó a José. Ahora, ¿podría haber sido peor de lo que hasta ahora José había pasado? Pues sí, fue peor. Estando en la cárcel, José estaba junto con otros 2 presos que eran parte de lo que, presos políticos allí de Faraón. Estos 2 presos tuvieron sueños distintos y se los contaron a José. Entonces José les interpretó los sueños. Uno de ellos sería pasado a la guillotina, uno de ellos sería ejecutado, mientras el otro se comprobaría su fidelidad y sería libertado. Así pasó. José interpretó los sueños y este hombre fue libertado y el otro fue ejecutado. Al ser aquel liberado, José le recordó, acuérdate cuando estés afuera para que intercedas por mí. Acuérdate cuando estés afuera a hacer algo por mí. ¿Sabe cuánto tiempo pasó antes de que este hombre se acordara de José? Pasaron 2 años. 2 años. En alguna ocasión, este hombre estaba en el palacio ya sirviendo al faraón, y el faraón tuvo un sueño bien extraño. Mandó a llamar magos y adivinos y a todo el mundo para que le adivinaran el sueño. Nadie le podía adivinar el sueño a faraón. Entonces el hombre se acordó, José, a los 2 años. Fue y le dijo al faraón, faraón, claro, sí, cuando yo estaba en la cárcel, un tal José, un soñador, no el que sueña con Ferraris, sino otro soñador, este hombre me interpretó los sueños y le interpretó los sueños a mi compañero y todo fue tal. El hombre realmente tiene la interpretación de los sueños. Entonces, Faraón mandó a llamar a José. Faraón mandó a llamar a José, ¿y qué pasó? José le interpretó el sueño de Faraón y le hablaba acerca de una hambruna que se acercaba, 7 años de hambruna, y además de interpretarle el sueño, le daba la estrategia de cómo prevenir esa hambruna, de cómo prepararse para no tener que enfrentar esta hambruna y que Egipto, que era una potencia mundial entonces, pudiese soportar esta circunstancia y además de eso extender la ayuda a otros pueblos. Cuando Faraón oyó eso, dijo, wow, yo no tengo a alguien tan sabio en mi gobierno como para hacerlo. ¿Sabes qué, Josué? José, te voy a poner de segundo en mando. Después de mí vas tú. Inmediatamente José fue extraído del calabozo donde estaba, le quitaron los harapos, lo ubicaron en el palacio. Pudo haber pensado, el Potifar, pero no fue así. Pudo haber pensado también en sus hermanos. Y uno entiende por lo que lee en la Biblia que José experimentó una lucha bien terrible en su mente para poder enfrentar la ofensa de tantos años de sus hermanos que lo habían vendido como esclavo, de la herencia que le quitaron, de todo lo que perdió. En ese momento él pudo haber fraguado cualquier cosa para irse en venganza, lanza en ristre contra todas estas personas, estos 11 que le hicieron daño, y de pronto contra su padre que quizá no se preocupó lo suficiente como para buscarlo. El mismo Potifar que le hizo daño, el mismo que lo tuvo 2 años esperando. O la misma mujer de Potifar que mintió para que él fuera metido en ese hueco terrible donde se estaba pudriendo en vida. Pero él decidió que si no fuese. Hay un plan de Dios siempre para esto. Mire, cuando la hambruna predicha atacó
a todas las naciones vecinas, los hermanos de José debieron acudir a Egipto. Debieron venir a Egipto a pedir ayuda. Era una nación fuerte. Y ellos, los hijos de Jacob, tuvieron que venir a Egipto a pedir ayuda. ¿Y con quién se encontraron? Tuvo todas las herramientas para matarlos. Dice la Biblia, hay una parte importante en esto, que es la decisión que tiene José de no atesorar el rencor, de no atesorar la ofensa en su corazón, sino descubrir el propósito de Dios en medio de la circunstancia adversa. Es fácil decir, no, la Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas se les ayudan para bien, ¿verdad? Todas, sí, todas, ¿estás seguro? Sí, la muerte, sí. Pero sí es cierto, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y la parte final, que es la más importante, dice, esto es para los que conforme a su propósito han sido llamados. Es decir, si tú quieres caminar de acuerdo al propósito de Dios, si tú quieres actuar de acuerdo al propósito de Dios, simplemente debes ser guiado por Dios, liberarte de todas esas ofensas que recibes cada día,